Saludos, el miedo. Va. Espera, güey. Déjame ver. ¿No? Ahí estamos. Entonces vamos a entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Solo confirmando, Jorge, ¿nos escuchas? Excelente, te escucho bien, Hugo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos. De repente creo que alguien tiene por ahí sonido en su computadora. Está haciendo un feedback. Listos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Vamos a ver, creo que algo está haciendo un ruido aquí. Vamos, perdón, tenemos unos problemas técnicos. Ahí estás. Solo confirmemos si todos tienen mute en sus dispositivos. Terminado. Sí. Confirmado. Ok, ahí estamos, si querés. Dale. Hola. Bueno, ahora sí. Disculpen, ahí tuvimos un pequeño problema técnico, pero gracias por acompañarnos. Bienvenidos, como siempre, a esta nueva edición de nuestro podcast. Por ahí estábamos compartiéndoles el tema, pero antes que eso, quisiera presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a empezar por los que tenemos acá en pantalla. Tenemos desde El Salvador a nuestro compañero Jorge Cortés. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Hugo? Solo que me veo como que me he quedado congelado, creo yo. No sé si me veo en el movimiento, pero yo me Sí, veo ahí como te quedaste congelado, pero bueno, congelado. ahí, Pero bueno, no, aquí ahí estamos. se Ahora convergieron. es desde El Salvador aquí para hablar un poco más sobre las regiones y cómo está desarrollándose de este lado también de la región de Centroamérica todo el tema de transformación. Así que un gusto poder acompañarlos este día en este foro. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Jorgito. Tenemos por acá a Guillermo de León. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Hola, Guito, ¿todo bien? Buenos días, aquí esperando hablar un tema que es muy bonito. Venís emocionados. Eh, Bueno, y tenemos también por acá Uy, y aquí se nos descuadraron un poquito las cosas, pero ahorita lo arreglamos. Tenemos a Carlos y a Santiago. Vamos a ver qué tal para mientras yo recupero aquí las imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlitos? Cuéntanos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer de nuevo compartir este espacio con ustedes. Y bueno, empezando con este tema interesante y entendiendo cómo podemos colaborar con las organizaciones y entender cuáles son los procesos que se deben llevar para todo el proceso de transformación digital. Hoy no estamos como en otras ocasiones de ya es viernes o algo por el estilo. No, es que después. Es viernes chiquito. Ajá, es viernes chiquito. jueves que parece viernes. Jueves que parece viernes. Y también tenemos por ahí a Santiago. Creo que todo el mundo se quedó congelado. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Congelado igual. Congelado. ¿Qué no, tal, Clima es el clima. ¿Qué tal el frío de estas fechas navideñas? Pues la verdad que muy rico. Así. Me gustan ¿Así? estas épocas, la verdad. Sí, te puedes poner tus abrigos, tus chompitas, Oigan, y este, Toda la ropa que tenés guardada en el closet. sí, cabal. es el último podcast antes de Navidad. Este es el último antes de Navidad. Justo estamos a punto de ya de tener ponche, de tener no sé, la fiesta. Bueno, No sé unos cómo celebran tamalitos. ustedes en su casita. Y nuestros patrocinadores, ¿qué nos mandaron, mucho? Ah, sí, ¿verdad? Los patrocinadores están pendientes de enviarnos por ahí. Estamos esperando los almanaques, las canastas, un guacalito.
No sé, en El Salvador, Jorge, ¿cómo hacen? Mira, te vamos a contar el Pues, contexto. Aquí en Guatemala, cuando vos tenés una tienda en el barrio, pues lo normal es que les compras muy seguido y te regalan pues una pana. Así sería un guacal para nosotros, con jabón, con, no sé, arroz, cosas así. Entonces, el de la tienda de la esquina sabe que te va a regalar para Navidad pues algo por el estilo y todo el mundo lo espera. No sé, ¿ustedes tienen alguna tradición, algo así sí, como es en El Salvador? sí, mira, lo más clásico es el calendario que te dan del siguiente Ay, año, ¿verdad? Entonces toda la gente espera el calendario ahí con las fotos, digamos, del negocio Un caballito. ajá. Y luego también, pues sí, le decimos los guacales o las canastas que te llenan ahí de productos y cositas. Entonces sí, creo que es muy, muy parecida a la cultura, la verdad. Ah, bueno, estamos muy parecidos. Y justo hablando de cultura, para hilar un poquito, bueno, pues hoy tenemos un tema muy acercado a los temas de cultura, justo, el tema de la transformación digital. Pues como decíamos por ahí, muchas cosas se han dicho de la transformación digital, pero también muchas de estas han confundido a las personas. Y eso ha creado en algunos casos, pues, cierto caos para algunos. Para algunas empresas la transformación digital ha sido, pues, gasolina que los ha impulsado fuertemente. Y para algunos otros, la transformación digital, pues, les ha creado cierta complicación en el procesismo o en el herramientismo. Algo por ahí va. Ahí Memo tenía un concepto de transformación digital que nos compartías al principio antes de entrar a la llamada. Contanos más o menos cómo está la cosa. sí, no, un poquito ahí el concepto de transformación digital es el involucramiento de las personas, la tecnología y los procesos para agregar valor. Ahí Ok, está, de ahí verdad. Ese es el punto medular en donde nos hemos confundido muchos tecnólogos, en donde te hablan de digital, ya estás hablando de solo tu área, ajá. pero ese es un impacto global a nivel organizacional. Tal vez uno de los errores comunes es no pensar que son las tres cosas una sola, o sea, Así que es. se tienen que unificar bien los procesos, las personas y la tecnología. Entonces, si nos vamos muy por el lado de la tecnología, pues nos vamos a meter en que vamos a meter herramientas, vamos a poner software, vamos a poner hardware, vamos a poner de todo, pero a veces se nos olvida que las personas tienen que ser parte de esto, o sea, las personas decimos toda la organización es un tema cultural. Y si hablamos de los procesos, a nivel administrativo nos podemos empezar a poner a crear procesos que tal vez no empatan con la tecnología o con nuestro enfoque tecnológico y con el de las personas. Pero no sé, Carlitos, vos tenías por ahí un comentario al respecto. Sí, muchas veces los líderes de las organizaciones empiezan cuando empiezan a hablar de transformación digital, y también empiezan a hablar de tecnologías, ¿verdad? Y entonces quieren meter tecnologías de punta en las organizaciones y no piensan el impacto que va a tener en las personas. Así. Entonces, eso es un reto importante porque, vamos, si partimos del principio que muy probablemente el, la organización todavía no tiene procesos definidos o maduros y procesos eficientados. A eso le metemos tecnologías. Las tecnologías, como sabemos, las tecnologías hacen dos cosas, o maximizar o simplificar, ¿verdad? Así es. Y si el proceso no está bien definido, pues va a maximizar el problema o el caos. ¿Ya? O a veces ni siquiera seleccionamos el proceso. No Correcto. sabes qué vas a digitalizar, solo invertís y ¿para qué? Y luego viene el reto de las personas, porque las personas no necesariamente están capacitadas Claro. para adoptar la tecnología Sí. y tampoco manejan el proceso. Entonces, ahí empieza uno de los primeros retos, porque entonces no manejan el proceso, no tienen claridad del proceso, luego le queremos meter a ese proceso la tecnología
y posiblemente no tienen la capacidad de adoptar rápidamente la tecnología y entonces el proceso de transformación digital, o sea, igual fracasó. ¿Va? Entonces, el tema aquí es cuál es el punto medular o el punto de inflexión o por dónde empezar. Y uno de los temas por dónde empezar es entender cuál es el objetivo de esa transformación digital. Digamos, si yo lo que quiero es, y regreso a lo mismo, maximizar o simplificar. ¿Verdad? Si yo lo que quiero es simplificar un proceso, entonces tengo que entender claramente cuáles son los obstáculos actuales del proceso y cuáles son esos elementos que tanto la tecnología como las personas van a venir a generar valor para simplificar ese proceso. ¿Ya? Y yo no sé si se Y recuerdan, hace unos meses, o bueno, no, unos años, salió una ley aquí en Guatemala de la simplificación de procesos del gobierno. Y les pregunto, ¿ha funcionado? No. No. Y es Yo por creo lo que la mismo, respuesta porque es no. todos los procesos de gobierno, o en su mayoría, los procesos no estaban claramente definidos. Y entonces sale el decreto que obliga a todas las instituciones de gobierno a transformar todos los procesos en plataformas digitales para, en teoría, hacerlas más accesibles. Pero los procesos no estaban claramente definidos. Y entonces existen retos en esos procesos. Y muchos de esos procesos existe la plataforma, pero tras bambalina todo sigue siendo manual. Ujú. Sí, 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 correcto. O sea, no van de la mano una cosa con la otra. Está el proceso, pero no hay herramientas que al final pues, son las que habilitan y eso envuelve en procesismo, como decía yo, ¿verdad? Correcto. Y entonces se y tiene que fíjate que contratar. Ahí, Jorge, Jorge. adelante. Ajá. sí, no, es que me recuerdo también porque creo que hace poco estuvimos con Santiago en una de las tantas visitas que hacemos a clientes en la región y justamente hablábamos sobre un proceso, digamos, de automatizar todo el tema de las llamadas, de telefonía. ¿Te recuerdas, Santiago, que estuvimos viendo ese tema? Y que al Correcto. final la tecnología sí estaba, pero cuando se quería aplicar como tal y decir, ok, entrémosle, ¿cuánto me va a costar eso? Ok, enséñame tus procesos. ¿Y cuál era el reto? Que no estaban los Había procesos, procesos. no hay procesos definidos. Entonces, creo que antes de pensar en una digitalización o ya en estos nuevos temas, sí es importante que los procesos estén definidos. Y es ahí donde, bien decía Guillermo, o sea, no es un tema solo de TI, realmente es un tema de toda la organización como tal que debe de estar envuelta en el proceso de transformación digital. Si no están procesos, mejor ni pensemos en eso Ni o pensemos así. sí, ni nos metamos a esos proyectos porque no va a ser algo positivo. Y hay una conversación que me gustaría abordar, y perdón que me adelante, yo sé que Hugo me va a hacer carita rara, pero vean, y esto es para Hugo, porque lo hemos afrontado en las conversaciones, igual a varios de acá. ¿Cuántos nos han dicho que quieren adoptar la inteligencia artificial en sus empresas? Sí, sí. Y todos quieren meterte en, ¿verdad? Inteligencia artificial cuando sabes que es una tecnología emergente que tiene que venir de un proceso de innovación a través de la transformación digital para agregar valor. Es Sí, correcto. correcto. De hecho, es muy normal que escuchemos, no, ahora que tenemos la inteligencia artificial, entonces vamos a poder montar todos los procesos necesarios para poder hacer que todo el mundo sea mucho más ágil. Pero hay un tema bien importante. ¿Con qué tecnología vas a dotar para que la inteligencia artificial sea funcional dentro de tu organización? ¿Y cómo vas a hacer que la inteligencia artificial casi dentro de la cultura empresarial? Dios, O sea, en mi cabeza está la analogía de una botella. correr antes de caminar. Entonces, dentro de la botella está toda tu organización y está el tubito de la botella. Puro tú quieres meter la inteligencia artificial a echar a andar esa botella. Como de lugar. Ajá. Sin saber los ingredientes necesarios que tiene que llevar el agua que va a estar en esa botella. Sí, sí, cierto. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, eso sí es importante. Digamos que
no es la responsable de hacer que las cosas funcionen dentro de una organización. No va a ser principalmente el único factor que vamos a tener para que las cosas funcionen. Hubo procesos de transformación digital en organizaciones antes de que la inteligencia artificial fuera democratizada. Exacto. Entonces, no es por ahí, sí debe de apoyar, pero yo creo que hay que tener una estrategia clara de cómo vamos a implementar procesos de inteligencia artificial dentro de lo que estamos haciendo como un cambio de la organización. Afirmativo. Entonces, ahí, si hablamos de las personas, pues vamos a poner un ratito por un lado el tema cultural. Si vamos a hablar de los procesos, vamos a mover un poquito los procesos. Y pues nosotros tenemos aquí a especialistas en tecnología. Si hablamos de la tecnología, cosas que puedan ser stoppers para tener un proceso de transformación digital adecuado en una organización. ¿Qué va a hacer? Pues que las cosas no pasan tan rápido como esperamos. Por ejemplo, la habilitación de una nueva red o el aseguramiento de que estamos llegando rápido al mercado con los productos que estamos esperando comercializar. Por ejemplo, si vamos a montarnos en un proceso de transformación digital, es que nuestro negocio va a estar montado sobre la tecnología para poder entregarle productos, para tener un go-to-market más rápido hacia nuestro mercado objetivo. Entonces, cosas que pueden aportar ahí, pues agilidad en los procesos para toma de decisiones, inteligencia de negocios, agilidad para poder atender necesidades de los clientes o de los usuarios, por ejemplo, darles movilidad. Eso es un tema importante, cómo con la inteligencia artificial podemos reducir la complejidad de entregarle movilidad a los usuarios. En términos de comunicación o conectividad, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, cómo la inteligencia artificial apoya a una organización para que sea más ágil en los procesos internos que tiene para habilitar, para asegurar, para mantener. Ponemos, por ejemplo, las redes. Que puede ser un tema importante, pero vamos a ver, en esa conversación, desde el punto de vista de TI, yo quiero mis juguetes nuevos porque la última moda del desierto iría por ahí. Pero Correcto. si nos vamos a un pensamiento enfocado a negocio, eso te va a desdoblar en una estrategia TI. Después eso lo vas a desdoblar en los objetivos de TI. Y eso lo desdoblas en portafolio de proyectos. ¿Verdad? Sí. Y ahí es donde interactuamos nosotros. Y como decía Hugo, ¿cuáles son los principales stoppers que tenemos como tecnólogos al poder aconsejar a nuestros clientes y asesorarlos para abordar efectivamente un proceso de transformación digital? Y ahí quiero Parte de los financieros. Muy buena. Y ahí quiero preguntarle a Carlitos y a George, que está por ahí. ¿Cómo lo hemos abordado? Porque ustedes son los que llevan a veces esas conversaciones. Mira, es que yo lo que pienso es de que muchas veces, a veces igual, ¿verdad? Nosotros como SPC, como una empresa que da servicios, tratamos de apoyar siempre a nuestros clientes, pero creo que también es parte de la responsabilidad de nosotros decirle a los clientes cuándo están listos y cuándo no están listos. Porque te pongo una analogía, digamos que yo soy un vendedor de llantas y yo Ajá. tengo la llanta todo terreno para el lodo y lo que querás, y vos como cliente llegás a mí y me decís, mira, Jorge, quiero que ese PC me ponga estas llantas porque sé que es lo nuevo y esto me va a ayudar a ser más rápido, pero creo que es mucha responsabilidad de nosotros en el área, digamos, comercial que nos manejamos, decirle al cliente, ok, pero déjame revisar tu carro, quiero ver cómo está tu motor, quiero ver cómo tu enfriamiento, la capacidad que tenés y no solo dejarnos ir a ponerle la llanta y ahí te vas, porque entonces ahí no funcionan las cosas. Entonces, creo que esa es nuestra labor, ¿verdad? Buscar que, en qué nivel de madurez, yo sé que Carlos maneja muy bien los niveles de madurez de cyber, tú manejas muy bien los niveles de madurez, en este caso de networking, pero creo que también tiene que haber un nivel de madurez de procesos de la El empresa proceso. para poder decidir entrar en uno de estos proyectos. Así lo veo yo. Y es que al final
todos estos elementos van de la mano porque si nos ponemos a analizar, vamos a ver, una empresa que ya tiene ciertos niveles de madurez, y como decía Jorge, en networking, y ya tiene ciertos niveles de madurez en cyber, quiere decir porque ya definió ciertos procesos. Entonces, hay ciertos objetivos estratégicos que quiere lograr. Y tal vez aquí el mensaje va hacia eso. O sea, todo proceso de transformación digital va a ir orientado a impulsar el negocio. Exacto. Y a esos objetivos estratégicos del negocio. Si mi objetivo estratégico del negocio, y Hugo lo decía hace un momento, es mejorar la experiencia del cliente, pues entonces voy a enfocar todos mis cañones a mejorar la experiencia del cliente. Y eso va a ser, pues, ampliar canales digitales, tener disponibilidad de servicio, tener pues, todos esos elementos que me permitan a mí darle esa experiencia al cliente. Y entonces, y tal vez un elemento importante es que la tecnología no se vuelve o sea, una parte complementaria, sino que se vuelve el habilitador. Y entonces, como habilitador, tiene que tener también sus indicadores de lo que debe lograr. Y como habilitador de lo que debe lograr, entonces, ¿cómo aporta a esa rentabilidad y a ese proceso de transformación? Ya, entonces, realmente esa inversión, ese enfoque que se va a realizar, pues tiene que tener la claridad de que también va a tener un retorno. Y ese retorno también va a impactar en las personas y en los procesos que vamos a involucrar, porque muchas veces decimos, bueno, vamos a meter un nuevo canal digital, pero eso involucra meter a nuevas personas. ¿Ya? Sí, pero automaticémoslo con inteligencia artificial. Sí, pero aunque lo automaticemos con inteligencia artificial, vamos a tener que meter a una persona experta en inteligencia artificial para que nos ayude a automatizar ese proceso. ¿O no se piensa, Sandy? Y dejemos la persona que va a administrar la inteligencia artificial. También las personas que van a hacer uso de esa transformación digital dentro de nuestra organización hay que capacitarlas. Y a veces ese proceso creo que se deja atrás. Entonces los nuevos procesos, las nuevas herramientas y demás no están acorde con el conocimiento que tiene pues todas las personas de la organización. Exacto. Que creo que es algo que va muy de la mano, junto con el miedo de perder también algún puesto, por ejemplo. Van a automatizar lo que yo hago. Exacto. Sí. Y ahí hay un tema importante que acabas de mencionar, porque también hay un tema del ser humano, del rechazo al cambio, a la transformación, a la adaptación. Sí. Ahora, quiero tirar una pregunta al aire, mira, tricky. A todo el foro. Uy. Dice yo, Nos vemos. tírala. Adelante, Jorge. Dale, dale, No, dale, no dale. vas a responder La primero. pregunta ¿es necesario que todas las organizaciones aborden un proceso de transformación digital? Sí y no. ¿Y por qué? Soy yo. Hace un rato ponía yo el ejemplo de empresas que ya han hecho transformación digital, que pues les funcionó bien y eso se volvió como su nuevo modelo de negocio. Y hay otras que no y que murieron en el intento, en el proceso. Ahí teníamos unos ejemplos que son, por ejemplo, Kodak, BlackBerry, Blockbuster. Eran empresas tecnológicas, digamos, pero que su visión de cómo iban a entregar una mejor experiencia a sus clientes los mató. Entonces, yo creo que ellos tuvieron que haber hecho una transformación digital, porque lo que hicieron las compañías que estaban a su lado, haciendo bien las cosas para mejorar la experiencia del cliente, les funcionó. Ellos estuvieran vivos si se hubieran montado en ese mismo tren al mismo tiempo, creo yo. Entonces, para mí, las empresas todas deberían de empezar a adoptar capacidades tecnológicas para poder cambiar la forma en la que entregan sus servicios. Entonces, para mí todas deberían de ser.
Y yo, mira, sí, es que mira, yo considero que hay niveles de transformación digital, o sea, no es lo mismo hablar de una empresa transnacional que quiere hacer su expansión en transformación a una empresa, por decirte algo hoy tan fácil, hoy hasta los emprendedores que te venden por Facebook o por WhatsApp, ya hay un poco de transformación digital ahí. Desde el momento que tenés un chatbot que te está atendiendo, que te está dando una respuesta rápida o que puedes hacer una compra automatizada, desde ahí ya va una transformación digital. Entonces, a veces cuando decimos transformación digital nos imaginamos que hay una gran inversión, que la nube, que hiperconvergencia y todo eso, pero no, tiene que ir muy de la mano del tipo de negocio que tú tenés. Porque te apuesto que si nos vamos a este ejemplo, que es el más básico de un emprendedor que probablemente tiene un chatbot que puede hacer una venta inmediata o darte una respuesta inmediata, va a tener más éxito que aquel que tiene que esperar hasta el día siguiente, que te contesto, que te digo que sí tengo o que no tengo. Entonces, para mí, sí, todas las empresas hoy en día, creo que todo el mundo, y por lo menos acá en El Salvador, hasta los niños le dan su tablet para que estén ahí estudiando, todo lo tenemos a la mano desde un teléfono y creo que es algo que debemos de explotar, correcto. Sí. Y yo creo que sí. Y vamos a ver. Estamos en la era de la digitalización y de la tecnología. Entonces, todas las empresas, de una u otra manera, tienen que estar montadas sobre esto. Entonces, ya desde el hecho de que, pues, digamos, utilizando este ejemplo, yo quiero vender este arbolito que está acá, y como lo decía Jorge, y lo voy a hacer a través de un modelo de una plataforma en línea, ya ahí ya estoy usando un modelo de transformación digital. Y si a eso le estoy metiendo un elemento de automatización como un chat o como algo, o sea, ya le estoy metiendo en el modelo de transformación digital. Y si a eso le meto un link de pago para evitar la transacción, ya es transformación digital. Claro. Entonces, las empresas no pueden estar fuera de la tecnología, hoy por hoy. Y tienen que estar claros que estamos en un ámbito 100% tecnológico para poder generar negocios y para poder tener más apertura de negocios. El tema es cómo hacemos para que ese proceso que yo quiero hacer de vender esto sea más eficiente, no se convierta en el stopper y en lugar de ser, en lugar de ser el habilitador. Es que ahí es donde empieza a ser a veces el tema. O sea, a veces las organizaciones pierden el enfoque. El enfoque es vender, no es generar toda la tecnología para vender. O sea, mi empresa es mi empresa es buena para vender este producto. Entonces, vamos a eso. O sea, y entonces, ¿cómo hacemos para que los medios para hacerlo funcionen? Y ahí es donde entramos empresas como nosotros para poderles ayudar a que los medios para eso funcionen. Pero sí, digamos, ellos son buenos haciendo eso. Entonces, ahí es donde empieza un poco la complicación, porque empiezan a invertir en tener equipos de tecnología, empiezan a tener infraestructura sin tener la experiencia o la visión clara de lo que van a hacer. Y entonces ¿sabes? empieza a ser la salida y la salida y la salida y la salida y empiezan los fallos. Bueno, esa es mi ¿Sabes cómo se percepción. llama eso? Ese es un hobby. Innovar sin tener una medición, ese es un hobby. Por eso mismo, Correcto. tenés que medir, un hobby caro, pues pero tú tenés que Yo también medir y quiero. tenés que ver realmente si la estrategia está funcionando o no, o hacer un cambio, ¿va? Pero sí tenés que tener medición. No, claro, y creo que con la pregunta de Memo y lo que mencionaba Carlos, al final de cuentas, todas las organizaciones sí o sí, en alguna fecha, van a tener que tener esa transformación, o si no, pues van a morir. Incluso ahí, pensando un poquito,
sobre cosas que no han tenido transformación digital que he visto yo. Ustedes me negarán, pero hay ciertas industrias que ni siquiera han empezado. Por ejemplo, servicios funerarios, muy poco. Servicios de abogados, muy poco. Y lo que te pasó en la mañana, el pinchazo. Ajá. No hay una transformación digital donde ya esté preparado, por ejemplo, si yo llevo una moto, si un carro, si un cierto tipo de llanta, si quiero un tarugo, si quiero un parche. Y creo que ahí vos podrías acaparar muchos clientes, ¿correcto? O sea, Sí. desde ya incluso como que, no sé, pensando burradas, ¿va? Pero una aplicación donde yo tire como que la emergencia de necesito un pinchazo y de los pinchaceros alguien que diga, yo estoy cerca, o yo llego. Una O sea, forma de Uber, digamos, pero hay tanta forma. Ajá. Y a lo que voy es de que a veces muchas personas quieren meter transformación digital porque está de moda y realmente la transformación digital tiene que ir para maximizar el negocio. Entonces, la tecnología trabaja para el negocio, más no el negocio para las tecnologías. Y hay varias conversaciones que hemos tenido con Santiago al respecto. Santiago, en el mercado en el cual nosotros estamos, ¿quién es el que gana los negocios? A ver, esas preguntas de Memo me dan miedo. El que va más rápido. Eso le hemos hablado. Ajá, exacto. ¿Cuál es la que hemos hablado? El que responde más rápido Claro. y el que tiene mejor capacidad. Sí, a veces ni siquiera puede ser el mejor. Sí, es el que esté ahí. Es el que está en el momento. Porque al final de cuentas, no sé, yo me pongo a leer chivas medio raras, ¿verdad? Pero a veces la mejor elección no por fuerza tiene que ser la mejor, sino que la que te sirva ahorita. Correcto. O la que te saque tu clavo. la que te completó el mínimo producto viable. Que Y yo tengo un ejemplo ahí. Justo en estos días estaba con una empresa que se dedica a hacer envío de paquetería. Entonces yo tenía una duda y fui a su página web y me dijo, ahora todo lo canalizamos por nuestro WhatsApp. Entonces voy al WhatsApp y Ok. me contestó un bot. Y solo me daba un menú de opciones donde no estaba la respuesta a la pregunta que yo tenía. Pero ninguna me decía, Hable con agente. si no tiene una opción que le resuelva, hable con un agente. No, hombre, O escriba- vos solo pone agente. O escríbame, hablar. o escríbame su duda y la vamos a canalizar a la persona adecuada o vamos a buscar una manera de responderle. No, era cerrado a esta opción. O regresa al menú Este, principal. ¿Cómo? O regresa al menú O principal. regresa al menú principal. Entonces empecé a buscar por todos lados y ellos en su proceso de transformación digital quitaron números de teléfono, no puedes llamar directamente a las oficinas, tenían número corto, lo quitaron, ahora todo está canalizado por ese canal que no me funcionó. Entonces tuve que utilizar otro servicio que me cobraba más, que era más lento, pero que sí me resolvió la duda que tenía. Esa es la respuesta a lo que ustedes están Y diciendo. buen Sí. punto el que tocas, porque de la transformación digital, quitándonos del negocio, las personas, que la tecnología, nuestro mercado, nuestro cliente está capacitado para usar esos nuevos canales digitales. ¿Y cuál es el reto para que lo aprendan? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga mi startup o, por ejemplo, de redes sociales. Obviamente las redes sociales pues cambian su canal o algo por el estilo. Es fácil porque por lo general la gente que lo está utilizando pues está sobre el último de la tecnología. Pero no sé, nos vamos a servicios como de personas mayores solo por el estilo y vos te vas a poner con Una canal farmacia. digitalizado con IA, bot y demás. O sea, A ellos les gusta ir. Y mi papá Les gusta la atención pero ya perdiste al cliente. Y quieren ir ustedes- a la oficina y que los atiendan en persona. Sí. Ajá. Y ustedes sabían, Justamente. esas son las investigaciones que estuve realizando hace un año más o menos, que existe un índice global por país que mide la innovación que tenemos el día de hoy. ¿Cómo han adoptado las empresas la transformación digital? No, yo no sabía. No, Está la WIPO. La WIPO es una institución que mide el crecimiento del mercado global y mi economía de escala basada en los índices de innovación. Vean esto. Carlitos mencionaba lo de la ley de simplificación de procesos digitales en el gobierno. Eso salió porque Estonia es el país número 1 a nivel mundial que hace sí. eso. Esos cuates Esa mano está volando. están en Ellos otro están en nivel. el número 16.
Sí, Pero correcto. voy a hacer un ejemplo de mi país y me dolió en el alma. No, hombre, no, pasemos al siguiente. Solo para un ejemplo para que veas cómo tenemos nosotros el reto como consultores tecnológicos hacer que esto mejore. Hay Que billete. ahorita ya lo vio, se fue de espaldas. Sí. O sea, Hay billete, Guatemala hay está billete. en el lugar número 123. ¿De cuántos? Uy, De por todos lo los menos países de la medida de 139. Hola, entonces estamos de último. Voy a buscar. Rascando. Imagínense. El mejor posicionado son nuestros amigos de Costa Rica. Ellos están en el lugar 72. Apocho. Y voy con Nuestro con representante salvadoreño. A ver, Jorge, Jorge, ¿qué puesto Jorge, crees? ¿Qué puesto crees, ¿Qué Jorge? crees que, qué Yo puesto digo- cree George? Yo digo que nos gana. Fíjate que depende, porque han habido bastantes cosas. Inclusive ahorita acaban de lanzar un tema de telemedicina que está con inteligencia artificial y todo. Entonces, pero imagino que sí ha de estar en el siguiente puesto, quizás. Sí, o sea, El Salvador está en el lugar 98. Órale. Fuera ranking de la FIFA hasta onda, muchachos. pero, Vamos perdiendo. pero a lo que voy es que miden esos procesos de adopción de transformación digital que impacta en la economía de un país, que se puede resumir, como bien decía Jorge, en un emprendedor. Ahora, Imagínate qué es eso. ¿por qué se mide eso? Esa es una pregunta. Ajá. ¿Por No qué sé. se? Bueno, lo que pasa es que en las organizaciones están los famosos indicadores Ujú. que son mundiales, ¿verdad? Y son los indicadores de transformación y de habilitación para los gobiernos. Exactamente. Entonces, y uno de esos habilitadores es el acceso a la tecnología. Entonces, lógicamente, si nosotros tenemos canales de acceso a la tecnología donde las personas puedan tener accesos a servicios, disponibilidad de servicios, pues obviamente en países como los nuestros estamos permitiendo que haya equidad y que las personas puedan tener acceso ya a este tipo de servicios sin tener que ir a una oficina que está a no sé cuántos kilómetros y a poder hacer sus trámites y ese tipo de cosas. Pero justo ahí la pregunta que hace Santiago es importante. Sí, Entonces, es el viene y dice, ejemplo que ustedes ok, ponen. está bien, nosotros podemos hacer todo un proceso de transformación, pero entonces nuestros clientes están preparados también para adoptar ese proceso de transformación. Y entonces aquí hay un punto importante, ¿verdad? Porque el punto importante es, muchas veces las organizaciones empiezan a hacer procesos de transformación digital sin entender al cliente, sin entender qué es lo que el cliente espera o qué es lo que está buscando de mi negocio. Sí, sí, porque recordemos que todas las tecnologías lo que buscan es resolver problemas. Entonces, a veces ni tenemos el problema y le metemos otro problema, ¿verdad? Así como lo que Claro. mencionabas, ya estaban los números telefónicos, estaba el IVR normal, el contact center normal, Ajá. y dijeron, no, hagamos un problema mayor, solo un Solo un digital. canal. Que nos dejen de comprar. Qué Ajá, bien lo hicieron. sí, correcto. Sí, ¿Qué piensas, Jorge? sí, justamente estoy recordando una escena parecida a la de Hugo que comentó. Hace poco me vi en la necesidad de cancelar un vuelo en una aerolínea, no es de las más conocidas, pero bueno, eh, iba a ser el proceso normal, ¿no? Buscar el número de teléfono para llamar y no había un número de teléfono, solo era el WhatsApp. Cuando entrabas al WhatsApp, igual, el IVR de WhatsApp o con las opciones de WhatsApp, ¿no? Que muy difícil para que te contactara un agente. Al final, sí, logré que me contactara un agente, pero la gente te contactaba, la persona te contactaba, sin mentirte, 3, 4 horas después. Y cada interacción con el agente era así. A veces me despertaba a las 11:30 de la noche y miraba que me estaba contestando la gente. En ese mismo momento le contestaba yo, porque mi problema no podía ser solucionado por la tecnología que ellos habían brindado. Y realmente nosotros que somos tecnológicos nos frustramos ante eso, pero insistimos. Ahora imagínate un usuario normal, no sé, Vamos a matar. mejor no hago nada. Entonces, tiene que ir acompañada la tecnología de la cultura de las personas y el país, porque si no lo que logras
es que la experiencia no sea la que querías dar y más bien te veas afectado como empresa que está dando el Y yo servicio, tengo ¿no? una pregunta, George. Si vos tuvieras nuevamente esa aerolínea, digamos, pongamos el supuesto que es un muy buen precio. ¿Qué preferís? ¿Volver a pagar un vuelo con ellos o pagar un poco más por otra aerolínea que sepas que la atención va a ser más rápida si vas a tener algún inconveniente? Mira, si yo sé que es un vuelo o un compromiso que tiene su riesgo, que pueda darse o no pueda darse, no volvería a ocupar esa aerolínea. Si soy muy seguro de que sí se va a dar sí o sí, sí la ocupo porque no necesito ninguna interacción con nadie más que comprar mi ticket y ahí voy. Pero si yo sé que Claro. voy a ocupar interactuar por algún problema, que mi maleta se perdió o que va a ser un dolor de cabeza. Tal vez no lo he vivido a la fecha el tema de que se me pierde una maleta, pero imagínate pasara. ¿Cuál va a ser? Entrar al WhatsApp y esperar a que me conteste. O sea, creo que en ese sentido, si hubiese sentido un problema más serio, quizás sí no la volvería a utilizar porque te está Claro. perjudicando a ti. Imagínate que si yo no hubiera podido cancelar ese vuelo, a la larga hubiera sido más caro porque perdí mi dinero porque ni siquiera se dio el compromiso. No, total. Entonces, de tanto insistir, se logró, pero el proceso no fue completado porque al final la respuesta fue, le vamos a mandar un correo electrónico con la resolución, pero ese correo nunca llegó. Simplemente espero que sí se vea el reembolso del costo del viaje, ¿verdad? Pero, ¿me entendés? O sea, siento que no está tan preparado para la cultura, estar full digitalizado. Siempre tiene que haber un toque ahí de alguien, de un humano, ¿no? Que te pueda entender, que puedas hablar con él para expresar de una mejor manera tus sentimientos o tu problema. No, claro. Y digamos, ahí tocaste otro punto, de que a las 11, 12 de la noche andabas pendiente. Entonces, vos ya estás trabajando como cliente para la tecnología y no al revés, ¿no? Sí, Sí, qué buen punto, sí. Sí. Parece chiste, pero es cierto. Pero Que uno está ahí pendiente como de, como se vence la sesión, ¿va? Entonces, si no contestas, volvés a empezar el proceso. Estás Entonces, acostado y moviendo el mouse. Voy a poner también otra pregunta. Me voy a volver memo así. Voy a poner una pregunta. no, hombre, ya empezaron. Estaba en el podcast, mucha no examen. No es examen, no es privado. Es privado, güey. Qué pasa con esas organizaciones que dicen, es que mi proceso es único, por eso yo tengo que, una empresa que me desarrolle tecnológicamente mi proceso? Tienen que hacerlo a la medida porque Me lo tienen que somos hacer a la únicos, medida porque mi proceso es único. unicornios especiales. Ok. Pero ¿cuál es la pregunta? Perdón, me perdí. Sí, porque vamos, hay organizaciones, y yo me he topado con organizaciones que vienen y Quería dicen que responderlo. llevan procesos que son normalmente estándar, como finanzas, contabilidad, ya, temas de créditos, temas de riesgos crediticios y todo. Pero te dicen, pero es que nuestro proceso de análisis de riesgos es único. Y entonces uno dice, pero si son, son solo variantes. No lo sé, Rick. Ajá, Me suena que no Entonces- tenés proceso. Así. correcto. Y entonces vienen y te dicen, es que yo necesito que me desarrollen un sistema que esté a mi medida porque mi proceso es único y el sistema se tiene que adaptar a mi proceso. Yo pienso que lo que tenés que normalizar es el proceso Ajá, y no el sistema. tienes que darte cuenta que tu proceso es tan normal como los demás. Que tu proceso está No te has tan dado cuenta. desordenado que ya lo normalizaste Ajá, y ahora querés un sistema que te venga a apoyar a tu desorden, ajá. a crear más desorden. A crear un caos. maximizar el desorden. Ah, Sí. Sí, esa es la Yo- respuesta yo- correcta. Ni Ajá, siquiera yo ellos creo- probablemente saben cómo se maneja el proceso y por eso dicen que es único. Y en el Sí, momento que ahí vas a está. desarrollar la solución, ahí, o sea, en el momento que vas a desarrollar o implementar la solución, lo que el cliente espera es que también le documentes el proceso, porque ni él sabe a veces cómo tiene el proceso. Entonces, se vuelve más largo el tema del proyecto de transformación digital. Totalmente. Tal vez un punto importante, y creo que ya lo entendimos, es primero entender a nuestro cliente Ajá. y segundo entender nuestro negocio. Sí, sí. Es, creo que obligatorio tener bien claro
pues, cuál es tu mercado objetivo, quiénes son las personas a las que estás atendiendo. Cuando decimos que la transformación digital abarca procesos, personas y tecnología, las personas no solamente son personas internas, creo que también hay un tema de nuestros clientes hacia afuera, cómo nos van a percibir. Una de las cosas bien importantes es que hablamos de la velocidad o la agilidad para poder hacer ese tipo de cosas. De repente, pues el no tener nosotros, así como se mide el proceso o el avance en la adopción de la transformación digital de los países, pues también nosotros tenemos que entender si estamos entregándole a nuestros clientes las cosas que necesitan y en el tiempo que las necesitan. O sea, hay un tema de toma de decisiones importante que se debe tener en cuenta ahí. Vamos a poner el ejemplo. Si estamos en una... Espérame, si espérame. estamos, bueno, No sé si está bien, ahí, no sé si está bien Santiago y sí, Carlos, creo que está temblando por ahí está en temblando, sí. Guatemala. Sí, sí, Estoy si quieren mareado. Estoy pueden mareado. salir ahí, ¿verdad? Sí, No, no no vaya a sé. ser que venga. No, no, los tengo enfrente y están bien. Sí, no sé, no sé. Empezó a temblar la cámara. Está poseída, güey. Tuvo su efecto ahí. Bueno, vamos a ver si me vuelvo a ubicar en lo que estaba. Yo estoy viendo la Sí. cámara como... Bueno, iba al que nosotros midamos si está de forma adecuada lo que estamos haciendo nosotros de cara a nuestros clientes. Por ejemplo, que tengamos una forma de medir si estoy perdiendo clientes, si no estoy perdiendo clientes, si los clientes se conectaron pero los perdimos repentinamente, si los productos están llegando a las personas y de la forma en la que nosotros esperábamos, ¿verdad? Entonces, pues pienso yo que podemos tener como en mente cualquier forma en la que tengamos la información suficiente de nuestro mercado, cómo nuestros productos se están distribuyendo, cómo nuestros productos están llegando y que podamos tomar decisiones rápidas. Aquí es donde entra el tema de la agilidad para esto. Si podemos medir de forma adecuada cómo está nuestra adaptación al mercado basándonos en los procesos que hemos transformado de forma adecuada, pues vamos a poder apoyar al negocio de la forma en la que esperamos. Entonces, aquí entran cosas importantes como los métodos o los medios que la inteligencia artificial sí nos puede entregar para la adopción, digamos, o la integración de transformación digital en nuestros procesos, en nuestro mercado. Entonces, la nube puede ser un habilitador para poder entregar formas de medición en tiempo real para que podamos tomar decisiones rápidas, como bien decía Memo. No es tanto el que lo hace mejor, sino el que lo hace más rápido, el que está ahí cuando lo necesito. Entonces también como organización tengo que tener la capacidad de tomar medidas rápidas y hacer los ajustes necesarios para reenfocar los esfuerzos si las cosas no están yendo de la forma adecuada. Y si soy rápido en darme cuenta de esas cosas, pues ahí vamos a poder hacerlo. Entonces, la tecnología ahora nos aporta cosas como Big Data, el Edge Computing, tenemos ahí inteligencia artificial que nos puede ayudar a detectar cosas que repentinamente nosotros como personas no nos podemos dar cuenta de ciertos detalles. La inteligencia artificial creo yo que es especialista en poder encontrar patrones, en encontrar detalles que nos puedan hacer tomar una decisión si las cosas no están funcionando bien. Pero no sé, la idea era plantear cómo con tecnología podemos acercar más rápido la información para que se puedan tomar decisiones en tiempos adecuados. Sí, correcto. Uno de esos puntos es que al final a eso se le llaman tecnologías emergentes. ¿Ok? ¿Verdad? Dentro del proceso de transformación digital, que van personas, procesos y tecnología. En la tecnología se emplean las tecnologías emergentes para mencionar lo que indicas. Por ejemplo, una de las maneras es la nube.
como un habilitador en la experiencia del cliente, en la respuesta rápida a su negocio, porque es flexible, es escalable, tienes disponibilidad del servicio y aparte hay otros elementos. Ejemplo, la nube, que es Edge Computing, toda la parte de IoT es un elemento también de tecnología emergente. Ayuda a tomar decisiones. Ajá. El otro elemento es la inteligencia artificial. Imagínate hasta dónde venimos a hablar de inteligencia artificial y todo lo quieren abordar hasta arriba, ¿verdad? Otros son procesos de maduración, de almacenamiento de información rápida. Ajá. Entonces, cuando vos empezás a abordar todas esas tecnologías emergentes, ¿qué querés? Que te respondan rápido, que tu proceso sea ágil, que agregue valor, y que tenga más revenue. Importante. Sí, y importante lo que menciona Memo de personas. Importante no olvidar las personas, porque Exacto. el proceso puede fallar, puede no ser el mejor, puede no estar bien documentado, y la tecnología, sí o sí, todos sabemos que la tecnología también no es perfecta. Entonces la tecnología también nos puede fallar. No podemos dejarle todo a la tecnología porque en cualquier momento, creo que todos somos usuarios aquí en algún momento de inteligencia artificial de cualquiera de los sabores que hay. Y más de alguna vez yo he tenido que confrontar a la IA porque yo sé que lo que me está diciendo no es lo correcto. Y él me dice, ok, sí, tenés razón. Revisando bien, veo esto y aquí. Entonces, no hay que dejar de lado la parte de las personas, ¿verdad? Porque la tecnología se va a basar en algunas bases de datos o lo que le alimentemos nosotros directamente para tener una respuesta. Pero si esa información que le estamos metiendo no tiene el factor humano o el factor de la experiencia que nosotros tenemos del día a día, pues así va a ser el resultado que nos va a lanzar de regreso a nosotros. No, y buen punto. No sé qué les pasó a ustedes, pero ya van cayendo como 2 veces Cloudflare, ¿verdad? Preocupante, ¿no? Sí, sí, de hecho, como decíamos, la tecnología no puede ser como el responsable, es el habilitador. Y en ese caso, la inteligencia artificial tiene esa camisa, digamos, de ser un habilitador nada más, el que nos permite tener procesos que faciliten o que reduzcan la cantidad de trabajo operativo que tengan que hacer las personas, pero no que lo eliminen, porque pues yo creo que no estamos en ese punto tampoco, ¿verdad? Ese toquecito que dice Jorge de un ser humano todavía es muy importante. Fue el ejemplo que les decía, que lo que me pasó a mí, pues me desesperé de hablar con una máquina, porque no me estaba resolviendo mi problema. Entonces, una persona hubiera identificado eso y lo puede resolver rápido. Cuando hablábamos de cosas información que nos entrega dispositivos, por ejemplo, en un almacén, el poder ver la reacción de las personas, sus caras, poder interpretarlo cuando se acercan a un anaquel, a una vitrina y ven los productos y podemos llegar a medir en qué productos se fijan más, cuál es el que se ve más, o que podamos llevar una medición adecuada de qué productos están consumiéndose más de los que yo estoy poniendo en esos anaqueles, pues yo creo que ahí es importante donde la inteligencia artificial y la medición de la información nos va a apoyar, ¿verdad? Sí, y eso no es nuevo, eso no es nuevo. Yo recuerdo haber visto ese tipo de documentales aproximadamente hace unos, ¿qué? 10 años aproximadamente, ¿verdad? Donde ponían la cámara de a dónde iba la mirada y caminando la persona. Entonces ya es algo que ya tiene sus ratitos. Sí, imagínense. ¿Qué son las tecnologías emergentes? Yo te dije las que tenía en mente. Inteligencia artificial generativa y agentes autónomos. Hiperautomatización con RPA. Gemelos digitales. Pues, ese no sé qué es. Que son réplicas virtuales en tiempo real de objetos, procesos o sistemas físicos. Ejemplo, cuando una fábrica tiene un gemelo digital de su línea de producción para poder predecir fallos antes que ocurran.
No logró. Pero eso no es billete, ¿no? Data Fabric y analítica en tiempo real. Eso no lo he visto en Guate. Realidad aumentada y realidad virtual. Edge Computing, lo que estábamos hablando. Ujú. Mis amigos de ciberseguridad con AI, ¿verdad? Y arquitectura de cero confianza. Claro. Computación cuántica. Ufa, eso está... Plataformas low code, no code. Conversaciones que tenemos enseguidas. Y sustentabilidad. Ok. Hacer nuestro mundo, nuestro Y planeta. entonces, ¿dónde entramos nosotros como SPC? Nosotros entramos en el mundo como consultores a poder abordar todo lo que mencionamos como una plataforma que puede agregar valor con tecnologías emergentes para los procesos de transformación digital. Y eso es lo que nos dedicamos. Y ahí hay puntos importantes, por eso vuelvo a recapitular. No olvidemos a nuestros clientes, no olvidemos a las personas internas, a nuestro personal, colaboradores. No olvidemos el objetivo que queremos lograr con la transformación digital, porque lo que Santiago decía, no esperemos trabajar para las tecnologías, sino que las tecnologías trabajen para nosotros. Y principalmente, cómo todas estas tecnologías, que por ejemplo la nube es una de ellas, que puede ser muy rápida para hacer pruebas de si esto funciona o no funciona. La elasticidad. Ajá, de elasticidad, de poder adoptar muy rápido y hacer lo que nosotros llamamos pruebas de concepto, ¿verdad? De estas nuevas tecnologías y cómo estas tecnologías realmente generan valor y se puede medir el retorno del valor. Entonces, creo que por ahí va un poco la línea de cómo podemos trabajar y cada uno de estos enfoques. Afirmativo. No, me quedé pensando en que... Sí les movió. Ajá. O sea, sí, no me esperaba muchos de esos temas. Principalmente las tecnologías emergentes. Y me pongo a pensar, bueno, hace cuánto venimos escuchando transformación digital, pero no nos hemos metido en el detalle, ¿verdad? Por eso decíamos, es lo que no nos han dicho de la transformación digital. La transformación digital al principio lo empezamos a escuchar como la cuarta revolución industrial, ¿no? Exactamente. Bueno, esa cuarta revolución industrial, si la ponemos en comparación con la tercera revolución industrial, que fue ya la industrialización de las fábricas, el salir de las máquinas de vapor a pasar a máquinas eléctricas que empezaban a automatizar procesos, a hacer procesos más rápidos y más sencillos. Sí, ahorita es ilógico que pensemos que una fábrica tiene una máquina a vapor transportando cosas, o sea, no tendría la agilidad que esperan sus clientes o el negocio para poder estar al tiempo. Esos mismos ejemplos podemos poner nosotros en la tecnología. Si una compañía no tiene un correo electrónico, empecemos por ahí, no tienen cómo comunicarse. Tal vez, no, yo me vi muy viejo, ¿verdad? Sí. Correo electrónico ya está bastante pasado de moda. No tiene redes sociales. O sea, es un cliente que no va a tener comunicación con sus clientes. Es un cliente, es un proveedor que no va a saber cómo responder a las necesidades de sus clientes. Si no está adoptando el concepto de omnicanalidad en la terminología de sus servicios digitales al cliente final. Por ejemplo. Ya que afuera. Y bueno, digamos que hablamos un montón de algunas tecnologías que habilitan a que las empresas sean más ágiles. Dentro de esas, tal vez la única que se me quedó fuera y fue en la que me quedé pensando es el tema de la movilidad. Y eso es una realidad en este tiempo. Ya es difícil pensar que una organización es estática y sus usuarios están amarrados a un escritorio. No voy a decir amarrados porque suena muy feo, muy esclavista. Están atados a solamente poder trabajar en un lugar. Las personas están moviéndose, van de un lado a otro, van a donde un cliente, pero necesitan tener acceso a información de la oficina. O sea, hay otras cosas que van poniendo capas de necesidades tecnológicas
En un momento regresamos. Hemos tenido un pequeño inconveniente. Ya estamos trabajando en ello. Agradecemos su paciencia. Ya en un minuto nos volvemos a conectar. Hola, una disculpa, ¿nos escuchas, Jorge? Sí, sí, te escucho bien. Y Sí. veo ahí Ok. a Guillermo también. Tuvimos, Ahí está. tuvimos por acá un pequeño inconveniente con nuestro internet. Ahí Ok. estamos ya volviendo en línea. Híjoles, me perdí por dónde estábamos. Alguien que nos Listo. pueda regresar. Hablamos, así les decía, un poco acerca de la movilidad, que es una realidad actual. Ciudades Esa- inteligentes, las ciudades inteligentes. smart cities. Va, pero para que todo eso pase, existen habilitadores. Esos habilitadores tienen que ser una red segura, una red adecuada que nos Sí. permita que pues todos los procesos funcionen de la mejor manera. Ahora, ahí creo que la pregunta va más del lado de, con tantas cosas que estamos poniendo dentro de nuestros entornos, el tema del aseguramiento es importante, porque pues así como existen las tecnologías emergentes, las capacidades, etcétera, hay una necesidad sumamente grande y es el tema del aseguramiento de todos los procesos. Todo el tema de ciberseguridad no lo podemos dejar por un lado en estos tiempos. Eso es parte, yo creo que de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo ¿cuál es el modelo adecuado de seguridad para garantizar que todos estos elementos de tecnología que le estamos sumando a nuestro entorno empresarial van a ser los adecuados? Sí, Yo muy de creo acuerdo que con lo que comentas, pero ahí más bien, solo abundando un poco, ¿verdad? Todo el tema de digitalización, el tema de mejorar todos los procesos, mejorar la experiencia, tiene que ver, como bien comentas, con meter todo dentro de la red, ¿no? Y que todo esté conectado. Y ahí es donde está el punto frágil, que decir, me voy a estar por una máquina expendedora de gaseosas, te puede entrar un ataque si eso está conectado a la red. Y ahí tal vez le doy el paso ahí a Carlos y Santiago, que son los que más nos pueden comentar un poco cómo brindarnos de este tipo de ataques. yo creo que el primer punto a entender es que, así como estamos hablando que las tecnologías son habilitadores, y hay un tema bien importante también en la parte de ciberseguridad, porque muchas veces dejamos que las soluciones de seguridad y todos
los retos de ciberseguridad se vuelvan stoppers de esa transformación. Entonces, viene el negocio y dice, yo quiero poner canales digitales. Y viene ciberseguridad y dice, no, porque no es seguro y ahí se pueden ir X o Y cosas. Creo que el proceso real, Ay, Carlitos, me trajiste recuerdos. ajá, Ajá. yo creo que ya sabemos por dónde, pero el proceso real es cómo hacemos para que esa transformación digital se vuelva ese habilitador, pero siempre contemplando elementos que mantengan los estándares de seguridad. ¿Y qué me refiero con estándares de seguridad? O sea, primero entendamos qué riesgos trae esa transformación. O sea, si no entiendo el riesgo que viene atrás de la transformación, tampoco vamos a entender qué impacto puede llegar a tener. Voy a poner un ejemplo. Pandemia. Todos se recuerdan de la pandemia. Y todos se recordarán de que en la pandemia hubo un proceso de transformación digital y todos empezaron a tener que transformarse para vender principalmente temas médicos, ¿verdad? Medicinas y todo. Las farmacias no estaban preparadas para eso. Y entre esas farmacias habían algunas que incluso ni siquiera tenían sus canales de WhatsApp preparados, ni siquiera tenían nada de esto. Y empezaron a montar toda esta información y empezaron a recibir pagos por tarjetas de crédito en canales de WhatsApp. Ajá. Y les pedían así transparentemente todos los datos a los clientes y los clientes los mandaban. Y luego empezaron a ver temas de fraudes en tarjetas de crédito. Pero, ¿por qué? Porque nunca se analizaron los riesgos de ese proceso. Nunca se entendió, ok, cómo va a ser el medio de pago, cómo va a ser, o sea, el proceso completo, ¿verdad? O sea, cómo va a ser el Visa Link, cómo va a ser, o sea, todo el proceso de pago y todo el proceso de la compra. Se tuvieron que montar y no se analizó el proceso, no se analizaron los riesgos y, y entonces hubieron temas de fraudes en esa parte. Ese es el ejemplo, o sea, a lo que voy es, voy a llevar un proceso de transformación, ok, entendamos qué riesgos hay en ese proceso de transformación y con eso, entonces busquemos cómo no frenarlo, pero sí cuáles deberían de ser los medios para proteger y mitigar los riesgos. Yo tengo un caso de la vida real. O sea, pues, bueno. De esos importantes. Mire, pues, nosotros tuvimos un caso en donde el cliente quiso incorporar un proceso de transformación digital. Entonces, en este proceso, creó una unidad de negocio. Eso es lo que hemos estado viendo, no solo en este caso, lo hemos visto en varios lados. Una unidad de negocio o un departamento solo de transformación digital, a la par de TI. Vino esta unidad y creó una arquitectura de nube, incorporó tecnologías emergentes, desarrolló un proceso bien interesante, como un departamento diferente. Entonces, imagínense el escenario. Estaba TI y estaba esta nueva área. Y entonces esta nueva área no se hablaba con TI porque decía que TI respondía muy lento. Imagínense, o sea, y esta área tenía nube, tenía servidores, tenía redes, tenía todo. Y aparte estaba TI dentro de la misma empresa. Y cuando fuimos nosotros a hacer toda la evaluación, como crecieron de esa manera, los atacaron. Y entonces ahí sí se voltearon a ver a TI y ahí sí ayúdenme. Pero TI, ¿yo qué tengo que ver si vos creciste por tus propias pistolas y armaste tu arquitectura? Y encima de eso decís que yo soy lento. Pues, ¿cómo yo te voy a agregar valor? Es que justo ahí es donde está el tema. Entonces, es cierto, posiblemente TI sea lento. O sea, el tema es cómo buscamos ese equilibrio, Es porque impresionante. ok, ¿cómo no soy un stopper? Soy un habilitador. Es que ahí está el término, ¿verdad? O sea, yo debo ser un habilitador.
TI debe ser un habilitador, ciberseguridad debe ser un habilitador, todos debemos de ser un habilitador porque al final de cuentas el negocio necesita esa plataforma, ese medio, ese canal, esa transformación. Ok, pero todos entendamos cuáles son los riesgos, cuáles son las implicaciones, cuáles son las inversiones y de quién va a ser la responsabilidad. ¿Ya? Incluso hasta lo que Jorge decía hace un momento. Y si eso no funciona, ¿cuál va a ser el proceso manual que lo va a venir a sustituir? Ajá. Correcto. Porque si la tecnología se cae, porque hay un tema también, la hiperdependencia de la tecnología es un riesgo altísimo y muy común. Entonces, si yo todo lo monto sobre la tecnología y también en algún momento dejo de pensar de que la tecnología va a fallar, entonces La tecnología no fue. entonces también estoy cometiendo un error Nunca se cae. en pensar que mis procesos pueden dejar de funcionar y podemos dejar camiones sin salir a distribuir, sin rutas, sin poder facturar, sin poder hacer pedidos a proveedores, sin poder, o sea, solo por la dependencia de la tecnología. Sí, sí es. Es asunto grave dejarle toda la responsabilidad, digamos, a la tecnología. Y al final, pues no tiene sentimientos, ¿verdad? Es cruda, es fría y no le importa si si no estás siendo satisfecho o si no estás cumpliendo tus expectativas. Interesante. Eso es interesante. Debemos tener Y como desde, un balance, ¿no? Entonces, entre, o sea, qué tan bueno es digitalizarnos o quedarnos, o sea, buscar ese punto medio donde no nos afecte al 100%, pero realmente no nos quedemos atrás también, ¿verdad? Porque todo tiene su riesgo, ¿verdad? Imagínate, se nos cae, no sé, voy a decir, Netflix, se cae Netflix. Antes vos venías y tal vez ponías la televisión. En mi caso, muy particular, yo dejé de pagar el cable de televisión hace como unos, no sé, 7 años quizás. Y me quedé full con los medios de streaming. plataformas de Pero, streaming. ajá, pero ¿qué pasa si se va ese servicio? Me quedo sin servicio y me quedo sin ver nada, ¿no? Entonces, es de buscar como un balance. Y Un balance. si es muy importante la tecnología para ti, entonces tenés que tener contingencia, tener doble enlace o tener otro proveedor de streaming o ese tipo de cosas, ¿no? Y Sí. justo lo que has de decir, o sea, y Guille no me dejará mentir. ¿Cuántos casos no conocemos de empresas que, por ejemplo, no han podido sacar camiones a distribución y a rutas Por porque una se cayó falla AWS o porque, o porque falló un RMA de un firewall? Ajá. Sí. Y no nos lo estamos inventando. Y son casos del que nosotros nos afrontamos en donde dependemos Historias de totalmente de terror. la tecnología. Y de hecho, ahí son fallas tecnológicas. Y los riesgos tecnológicos, digamos, un ataque de ransomware, un ataque de suplantación de identidades que nos bote la operación porque se elevaron permisos y bloquearon los usuarios. Hace unos días hacíamos el taller del cuarto de guerra, del cuarto de crisis. Estuvo bueno. Y justo hablábamos de esas cosas, ¿verdad? O sea, ok. Solo quiero hacer un paréntesis. Si estás interesado en armar un taller de cuarto de guerra de crisis por un ataque de ciberseguridad, te lo recomendamos. Muy bueno. Sí, sí. Sí, ahí estamos a las órdenes. Abriendo los ojitos. Pero sí, hacíamos ese cuarto y evaluábamos justo temas de, bueno, como que deberían de haber estado preparados, ¿verdad? Las organizaciones, sí, como para poder tener una evaluación de riesgos adecuada y cómo responder. Digamos, una empresa, ¿verdad, Jorge? Que se dedica a la facturación, al menudeo, que le llamamos, ¿verdad? Ujú. Y
y digamos, toda su plataforma de facturación es un supermercado y toda su plataforma de facturación se cae. Sí. Cada minuto representa una pérdida. El plan B es facturemos manualmente. Entonces, ¿cómo tienen esas capacidades de facturación manual? O sea, no podemos obviar Proceso manual. que debe existir como el plan Z, X, Y, Z, Ajá. el manual. Entonces, tiene que haber una forma de poder sobrevivir a ese tipo de inconvenientes. Creo que por ahí te Ujú. entendí. Y tenés que tener Correcto. bien probado tu proceso digital, ¿verdad? Porque, otro ejemplo, hace la semana pasada fui a comprar unas cosas deportivas a una tienda nueva y ahí no había cajero, simplemente ponías las cosas en un cajón al estilo Amazon, las ponías en el Al cajón y estilo Estados automáticamente, Unidos, que ahí te dejan solito. ujú, Se y, los y solo debitaba. no te lo debitaba, pero sí, digamos, te los contabilizaba en el ticket para que luego tú con la tarjeta pagaras. Entonces, pero ¿qué Ok. pasa si me falla? ¿Está seguro eso, ese mecanismo, ese cajón? ¿Qué software tiene? ¿Qué sistema operativo? ¿Es vulnerable? ¿No es vulnerable? ¿Hasta dónde pueden llegar? Todo eso como usuario a veces uno no lo mira, pero son cosas que sí deben de estar muy controladas porque la tecnología es un habilitador, pero de la misma manera hay riesgos incluidos ahí adentro, ¿no? Es correcto. Sí. Entonces, por eso tenemos que entender que todos los procesos de transformación digital lo que van a buscar maximizar y simplificar. Y son habilitadores. ¿Ya? Pero no van a sustituir el proceso manual al 100%. Siempre tiene que existir una posibilidad de que el proceso manual vuelva a funcionar en algún momento. Cuando todo falle. Sí. Ujú. Y porque tienes que tener depurado bien, insisto, personas, procesos. Y cuando la tecnología, el brazo tecnológico esté bien, Ajá. o no esté tan bien. Digamos que a manera de conclusiones, para ir cerrando, eh, personas, procesos y tecnología. Esos, digamos que son los tres elementos clave en la transformación digital. Estamos. Eh, Algo que tengas vos que acotar al respecto. Yo preferiría, si lo puedes dar desde la perspectiva de la ciberseguridad, desde la perspectiva del aseguramiento de una organización que tiene que estar preparada si quiere entrar en un proceso de transformación digital. ¿Cómo, cómo lo podemos ver desde la perspectiva del aseguramiento digital? Y lo más importante es entender el impacto de un fallo o un ataque a esa plataforma, medio o sistema que estamos implementando de transformación digital. Entonces, no podemos eliminar el riesgo inherente a cualquier eh, implementación de transformación. Ok, ok. Listo. Desde la perspectiva de procesos, Jorge, te vamos a poner como el representante de los procesos. Sí. Este, Mala. ¿cómo abordarías vos o cómo cerrarías toda esta conversación desde lo que hemos estado tratando acerca de los procesos? Sí, mira, yo la cerraría con que está bien que pensemos en digitalizarnos, en hacer procesos más tecnológicos, pero antes de eso, volteemos a ver si realmente tenemos todo documentado para que eso sea algo positivo. O sea, al final,
si le metemos, alguien dijo, no sé si fue Guillermo o tu persona Hugo, si le metemos procesos que no son buenos a nuestra transformación digital, a nuestra inteligencia artificial, así va a ser el resultado que nos va a dar. Entonces Exacto. es muy importante antes de decir, vamos a transformación digital. No, momento, señores, veamos cómo están nuestros procesos. Así te puedo cerrar esa parte. Ok, Memo, desde la perspectiva de personas, vas a ser el representante del ser humano en este cierre. Ok. Desde la parte de personas tenemos que tener una estrategia clara. Háblese la gestión del cambio. Tenemos que tener un impulsor del cambio y lleve esa tranquilidad, ese liderazgo para gestionar a las personas, capacitarlas y prepararlas obviamente con un área de people operations o como se le llama el día de hoy, ¿verdad? Y entonces abordar lo que se venga, tanto del área de procesos como de tecnología, para que las personas estén preparadas. Y que y recordémonos que las personas van a ser capacitadas, van a adoptar nuevos procesos, y cuando ya tengas eso bien a corto o mediano plazo, lo vas a transformar en una cultura organizacional. Que cuando el cambio vuelva a venir, porque eso es uno y tras otro, porque la adaptabilidad es así, ¿verdad? La organización está lista a nivel de personas. Ok, ¿Verdad? estén Eso es lo que... preparadas a aceptar el cambio. Y Santi, vas a ser el representante, Sam, el representante de este panel para darle un consejo. Yo voy a hacer una empresa que te viene a visitar y te dice, quiero hacer una transformación digital en mi negocio. ¿Cuál es el primer elemento en el que debería pensar para poder hacer algo así? entender el negocio. En el negocio. Ver hacia adentro, digamos. Sí, correcto. Entender cómo funcionan mis clientes y mis procesos y qué es importante para mí. Allá. Más que la tecnología. Ya que tenga claro todos esos pasos, ya empiezo a ver con qué tecnología puedo maximizar, eficientar y demás cosas. Ok, ok. Entonces, sí, digamos que establecer antes que cualquier cosa los procesos. Sí. Y yo desde el lado de la percepción de los clientes, y aquí es donde vamos a poner el tema de lo que nadie te dijo en la transformación digital, lo que nadie te dijo realmente es que no era imposible, pero tampoco es fácil. Hay muchos elementos que debemos tomar en cuenta, hay muchas cosas en las que debemos pensar, principalmente en ver a nuestra organización como lo que sea, fábrica, comercializadora, distribuidora, lo que sea. Hay un objetivo en especial y es nuestro cliente. Entonces, tenemos que entregarle a nuestros clientes la experiencia que nosotros quisiéramos recibir. Y para eso, tenemos que adentro hacer muchos cambios y cuidar muchas cosas. Eso creo yo que con eso podemos cerrar. Lo que nadie te dijo es que no es imposible, pero no es fácil. Creo yo. Ok. Y no todas De las acuerdo. tecnologías son para vos. Este es un punto importante. Ok, bueno, pues con eso vamos a cerrar hoy. Una disculpa nuevamente por los pequeños inconvenientes que tuvimos ahí. La tecnología nunca falla. No, pasa en todos lados y más cuando uno está así en vivo, pero de verdad siempre buscamos la mejor manera de poder traer a ustedes los temas, traemos más temas para el siguiente año. Este es nuestro último podcast del año. Vamos de aquí a enero, vamos a tener un nuevo tema, creo que por ahí Milagro ya nos puso los anuncios parroquiales en los mensajes. Vamos a arrancar
con el tema de las tendencias para el año 2026. Vamos a estrenar por ahí, vamos a tener invitados, van a haber premios, no van a haber premios. Unos guacales. Me interesa. Pero los Saludos, esperamos. Wendy. Saludos, Samuel. La verdad es que sí, todos bienvenidos, siempre muy agradecidos con que ustedes estén por acá Un gusto. compartiéndonos. Por ahí teníamos algunos mensajes, perdón, se me escapó. Wendy nos decía que en El Salvador dan los guacales vacíos, es una queja, como un cliente no tiene la experiencia que esperaba. Nos decía Samuel por ahí que hay un tema de evangelización para algunas áreas, importante el tema de La cultura. comunicación del proceso. Empezar temprano y desde adentro. Y bueno, cerramos, les agradecemos, los esperamos en la siguiente edición. Que pasen una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, todo con medida, nada con exceso, pórtense bien y si no se acuerdan de nosotros. Y nos estamos platicando. Muchas gracias por tu compañía, Adiós. Jorge. Gracias, George. Esperamos Estemos bien, que hasta se luego. repita. Saludos, Hasta pronto. George. Gracias, Adiós. George. Adiós.